John Stuart Mill dice que la sociedad es un conflicto de intereses. Y todos nos movemos por algún interés o por alguna utilidad o por algún beneficio personal. Pero ¿cómo conciliar las diferencias entre nosotros? Entonces debe existir un pacto social que nos permita vivir en comunidad. Y la ley nace entonces para que muera la guerra. Por eso es importante el cumplimiento de la norma, porque la norma privilegia no simplemente el interés particular, sino que lo subordina hacia el bien común, y es la mejor forma de vivir en sociedad. En el Evangelio de hoy nos plantea la ley antigua y la ley nueva, y el Señor empieza diciendo: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Qué importante el cumplimiento normativo. La ley tiene una función de organización social. La ley nos permite privilegiar el bien de otros seres humanos. La ley es un principio organizado que nos permite compartir en las diferencias. Por eso el Señor es la plenitud de la ley, es el cumplimiento de los profetas, es el Mesías esperado, pero que viene a traer una nueva percepción, no simplemente normativo, sino más allá del comportamiento humano. Y empieza diciendo: todo el que traspase uno de estos preceptos y se lo enseñe a los más pequeños, pues será el más pequeño en el reino de los cielos. Porque la ley teológicamente encarna la voluntad del legislador universal, ya la voluntad de Dios. Por eso los mandamientos son signos de la sabiduría divina. Los mandamientos son un signo de la perfección humana. Los mandamientos son una norma de imperativo cumplimiento que nos permiten vivir con dignidad, con integridad, asumir una muy buena relación frente a mí mismo, frente a Dios y frente a los demás. Son parte de la voluntad de Dios, son el camino correcto que nos permiten llegar a un destino seguro, que es la casa del Padre. El cumplimiento de la ley lleva a la práctica de la justicia, pero no simplemente es una justicia normativa, es una justicia superior que le da al ser humano lo que realmente necesita, que establece el equilibrio, que establece la equidad, que establece la promoción de la persona. Por eso él le hace un cuestionamiento a los discípulos diciéndoles que si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los escribas eran los teólogos de la época, eran los intérpretes de la Sagrada Escritura, y los fariseos eran como los laicos que asumían obras de piedad y realmente se creían con una postura privilegiada frente al comportamiento de los demás. Lo que pasaba es que la ley se hizo tediosa y se convirtió en una práctica ritual, y a veces en vez de promocionar al ser humano lo esclavizaba. Uno no podía hacer ciertas cosas porque era muy estricto, se entró en una casuística terrible que agobiaba al hombre, y en vez de ser un signo liberador se volvió una carga en el comportamiento humano. Por eso Jesús hace una reinterpretación de la ley, superando la ley antigua y la ley nueva para hablar del mandamiento del amor. Os doy un mandamiento nuevo, una ley nueva, una forma de comportamiento, una forma más liberadora, una forma más comprometida, una forma más solidaria. Salgámonos un poco del formalismo, del ritualismo, y demos un poco más de nosotros mismos, porque la ley debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley para que se convierta a su esclavo. De cómo entonces, a partir de este mandamiento nuevo, nos invita a superar algunos dilemas. El primero es el de la muerte o la reconciliación. Sí, habéis oído que se dijo: no matarás, pero todo aquel que llame a su hermano estúpido debe ser procesado. Y nos invita a tener una finura en las relaciones interpersonales. Si nosotros somos lo más importante para Dios, Dios debe ser lo más importante para nosotros, pero Dios privilegia la buena relación que existe entre los seres humanos. Si tú vas a presentar tu ofrenda pero estás peleado con tu hermano, reconcíliate primero. Uno ama verdaderamente a Dios si ama a su hermano. Y a veces uno en el hermano descubre el rostro de Dios.
Hay gente que no cree en Dios, pero asume una humanidad profunda con el ser humano necesitado. Es la mejor manera de servirle a Dios, es la mejor manera de amar a Dios, es la mejor manera de comprometerse con la presencia de Dios. Por eso hay que tener una finura en las relaciones interpersonales. La ley del amor nos permite no buscar odio, sino superar las diferencias en una actitud de comunión entre nosotros. El segundo dilema que tenemos que resolver es el adulterio o la autodisciplina. Un hombre que ha mirado a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Por eso nos invita a la regulación de nuestros sentidos, no a mutilarnos, no a sacarnos el ojo, no a cortarnos la mano, no. Nos invita a una autodisciplina, nos invita a una regulación de los sentidos. Hoy disciplinar los sentidos es muy complejo, pero es una responsabilidad del ser humano en su crecimiento personal, en el respeto del otro ser humano y en la promulgación de la dignidad de personas como hijos de Dios. El tercer dilema que nos invita a superar es el del divorcio o la comunión. ¿Por qué se le dio carta de repudio a una mujer? Y Jesús lo decía por la dureza del corazón. Y cuando alguien endurece el corazón, se daña la relación. Cuando una persona endurece el corazón, el otro ya no le interesa. Por eso el amor sale al encuentro a pesar de la dificultad. Es capaz de repensar, de reflexionar, de hacer sacrificios si es necesario para buscar el bien y la comunión del otro ser humano. Y el cuarto dilema es el del juramento o la convicción. No juréis por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. Que tu palabra sea un sí o un no, lo demás viene del maligno. Y nos invita a tener temperamento, nos invita a tomar decisiones, nos invita a tener la tranquilidad mental para saber lo que yo realmente quiero hacer en la vida. Por eso Dios nos invita a vivir en la ley del amor, no simplemente en la obligación, no, en la convicción del corazón, ir un poco más allá del precepto normativo. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en plenitud. Como decía el salmista, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Que el Señor nos proteja, nos bendiga y la Virgencita María nos acompañe para siempre. Así sea.